De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Reni Jacoseski, él es PhD en psicología, conferencista y escritor. Reni, un placer. Mira, yo veo una cosa que nos afecta a todos los venezolanos que no tienen cómo comer, que van y entonces hurgan en la basura para poder comerse, que es un tema tabú, que es un tema duro. ¿Cómo podemos sacar adelante al venezolano, tanto el observador como el que quiere ayudar, como todas estas personas? Perdona que te toque este tema tan duro, Reni. Bienvenido al programa. Hermano, gracias. Complacido de estar aquí. Sí, ciertamente inicia nuestra conversación con un tema álgido. Lo primero, hay que desarrollar nuestra inteligencia de negocio, nuestras habilidades productivas. Y lo segundo es el momento de la solidaridad. Las personas necesitan aprender a generar recursos, necesitan hacer alianzas, potenciar sus aptitudes. No es igual una persona que puede levantar 50 kilos a una que puede levantar 100. No es igual una persona que tiene bajo conocimiento a una persona que tiene alto conocimiento. No es igual una persona que toca un instrumento a alguien que toca 3. Es decir, necesitamos multiplicar nuestras aptitudes. Cuando las situaciones se tornan críticas, el consumidor, el que compra, el que contrata, busca la excelencia, porque ya no te puedes dar el lujo de decir, bueno, compro esto y salió malo, no importa, lo voto. Ahora no. Ahora el que va a elegir es un poco más agudo, un poco más observador, un poco más preciso, porque no quiere equivocarse, porque hay menos recursos y ahora tienes que dar en el blanco. ¿Y a quién vas a elegir? A los mejores. Entonces ahora las personas seleccionan entre los que tienen. Incluso las empresas que están saliendo de personal, porque en algunos casos de verdad no pueden sostener el tema inflacionario. Se les van. O muchas veces se les van. Esas empresas, ¿con quién se quedan? Con los mejores. Con esos samuráis, con esa gente que son capaces... Con chico hija. Eso es, con los 4x4. Y lo otro era el tema de la solidaridad. Es necesario ayudar el que tiene un poco más de recursos, un poco más de posibilidad. Es necesario abrir el corazón y apoyar a las personas. Lo que para ti es desdeñable porque te parece poco, para alguien eso representa mucho. De manera pues que, por una parte, desarrollar nuestras capacidades productivas, seguir en la preparación tan rápido como sea posible en esta coyuntura venezolana que se dan cambios muy acelerados, y tenemos que aprender a ser solidarios. Hay que ponerse la mano en el corazón y entender que necesitamos aliarnos con personas para que nos apoyen, pero también apoyar a los que lo requieren. Excelente punto, la solidaridad. Fíjate, hoy me enviaron una lista de 10 canciones. No las había escuchado todas, conozco solamente una que es de Adele, que te bajan el estrés. Dice, en este momento de tanto estrés que estamos viviendo los venezolanos, es importante bajar nuestro nivel de estrés para que no te entren enfermedades, para que no bajes tu sistema inmunológico, para que tú te mantengas optimista, porque el problema en este momento es que la gente está desesperanzada con muchos temas y todo puede surgir, puedes buscar oportunidades dentro de todo lo que ocurre, y eso es importante, Reni. ¿Cómo puede la gente subir un poco la autoestima, que no se deje llevar por las cosas, el momento, que las cosas pasan, un poco más de fe? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro amigo televidente? Pero ¿cómo hacen para reducirse, manejar mejor sus recursos? Bueno, ahí hay dos aspectos. El primero es, necesitamos protección emocional. Vamos a usar esa categoría, ese nombre, protección emocional. ¿Cómo te proteges emocionalmente? Te proteges eligiendo dónde focalizas tu atención, filtrando la información que te llega. Si tú no tienes estómago para ver una madre llorando a la que se le acaba de morir la niña o el niño porque no tiene el medicamento, o hace poco acabo de ver en el Twitter una madre gritando en un hospital porque le acaban de dar la noticia que se le murió la hija por falta de un medicamento. Bueno, imagínate tú qué desgarrador es ver aquello. Claro. Si tú no tienes estómago para eso, es preferible que no lo veas. No digo que neguemos la realidad porque sabemos que eso está ocurriendo, pero sí es necesario un filtrado. Necesitas reducir el flujo de información, necesitas reenfocarte hacia la información positiva productiva. No niegas lo que ocurre, tú no vas a negar la lluvia, pero te proteges de ella. Entonces es necesario hacer una protección emocional. Ni convertirte en un elemento comunicador y repetidor en 4000 chats de ese momento terrible, desesperanzador a los demás. Estoy de acuerdo. Uno debe saber de qué se convierte en elemento multiplicador. Y tú has dicho algunos de los elementos. Es cierto, hay que hacer pequeñas pausas en el día, hay que buscar un equilibrio, relajarse, porque no estamos viviendo una vida normal. Si tú hablas con 10 personas, 9 y media, por decirlo
de esa forma, te habla de la situación crítica y alguien te dice que no consigue el caucho, que le robaron la batería, etc. Entonces necesitas ponerle a eso un antídoto, un contrapeso. Y hay solo dos maneras: o cambias la realidad o cambias tu manera de relacionarte con la realidad. En este caso la realidad son los hechos, pero también la información, la forma como esa realidad llega interpretada hacia ti. Que a veces hay que poner un parado para poder sobrevivir. Yo creo que estamos en ese momento donde no es que hay que hacerse el loco, como tú estás diciendo, hay que participar y estar encima de las cosas, pero también tampoco involucrarte en cada tema porque terminas bajando tus defensas, enfermándote y muriendo. No mastiques más de lo que puedes tragar. Es decir, es necesario, por eso decía, hacer un filtrado. Y si tú no puedes procesar tantos estímulos negativos, necesitas entonces protegerte, porque si no, al final terminas siendo bombardeado, te contagias de esa situación y si tú te debilitas no puedes ayudar a nadie, ni siquiera a ti mismo. A ti mismo, como sí. decía Byron Katie en su libro El trabajo de Katie, hay tres tipos de asuntos: los tuyos, los míos y los de Dios. Comienza por los tuyos. Lo que pasa es que tú no puedes dar más de lo que tienes. Es decir, tú necesitas paralelamente fortalecerte, crecer, desarrollarte, sobrevivir. Ponte la metáfora de alguien que se está ahogando y el salvavidas se mete a tratar de salvar al que se está ahogando, entonces se ahoga el salvavidas. Es decir, tú necesitas saber nadar para salvarte tú y también para poder salvar al otro. Y eso pasa. ¿Qué se hace en esos casos cuando tú tienes una situación así? Bueno, siempre tienes que elegir. Si tú puedes beneficiar al grupo, beneficias al grupo. Una persona que decide, por ejemplo, irse del país y deja a sus padres aquí, eso no es una decisión agradable para nadie. Así es. Pero alguien toma la decisión de irse a Perú, tema. de irse a Argentina, de irse a cualquier país, porque considera Qué que desde tema. allá le puede mandar 100 dolaritos a la mamá. Es así. Entonces, bueno, ¿es una decisión inteligente o no? Depende de los criterios. Si el criterio es afectivo, la preferencia va a ser no irse. Si el criterio es económico, bueno, alguien está sosteniendo a la familia. Entonces, todo según el color del cristal con que se mire. La realidad no es en blanco y negro, generalmente hay unos matices de gris que tienen que ser revisados. Y ese es un tema bien importante que tú estás hablando. ¿Qué pasa con todas estas personas que han salido por la diáspora por buscar una mejor situación, pero ayudan a su papá y su mamá que están aquí? Pero hay un elemento de culpa muy profunda en la gente. Sin duda, pero no las puedes ganar todas. Si tú quieres ser un intelectual, tienes que sentarte a leer muchas horas y a lo mejor tienes que dejar la rumba de la playa por un tiempo para poder leer varios libros. Es decir, cada vez que tú tomas la decisión de estar en un lugar, ya no puedes estar en otro. Siempre que se gana algo, se pierde algo. No lo podemos tener todo. Entonces necesitamos entender cómo es esa lógica del equilibrio de los seres humanos. Tenemos que ir a una pausa. Te agradecemos a ustedes aquí en Control y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos con nuestro buen amigo, el doctor Reni Jagoseski, PhD en Psicología, conferencista y escritor. Para mí siempre es un placer hablar con él y como se dan cuenta, en las conversaciones nos damos cuenta de todo lo que pasa por el inconsciente colectivo del venezolano. Estamos hablando de este tema de la diáspora y un tema muy profundo que es la culpa de lo que pasa, que a veces no es ni culpa tuya ni mía, pero uno ve situaciones y eso te queda en el inconsciente. Todos los venezolanos tenemos ahorita que ser solidarios como tú lo estás diciendo. Fíjate, hay que ser solidarios. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? ¿Cómo manejamos la conciencia del venezolano también? Necesitamos entender que solos logramos muy poco. A veces, en la forma como vivíamos probablemente hasta hace un tiempo, el sentido del yo, el yoísmo, el egoísmo, se veía como algo muy natural, muy normal. Además, eso es típico de los países que ejercen la libertad de comercio, el sentido capitalista. Pero cuando tú tienes un país que tiene entre 3 y 4 mil puntos de inflación, con un decrecimiento tan grande, con este nivel de escasez, y tienes un porcentaje tan elevado de pobreza, bueno, obviamente las personas que tienen un poco más de recursos podrían, ni siquiera estoy diciendo que sea algo obligado, esa es una posibilidad que las personas tienen de apoyar a los demás. A veces a ti te sobra un poquito, a mí un poquito, él un poquito, ella un poquito, pero con esos 4 poquitos es más que suficiente para el que no tiene nada. Ahora, que a la gente hay que ayudarla, sí, pero también hay que enseñarla con educación a producir, pero Venezuela está en una situación de emergencia. Estamos en una situación de emergencia, hablamos de la conciencia y de todo lo que es el sentimiento de culpa, pero hay otro tema. Nosotros queremos regresar a tener todos los valores democráticos en un país pleno. Mi único elemento como expresar mi voluntad política es a través de un voto, que me cuesta ir a un sistema electoral, ir votar e irme. ¿Cómo se recupera la confianza en un país? Esa es una gran responsabilidad que tienen sobre sus hombros los líderes, porque si tú le dices a las personas,
nómbrame para alcalde, nómbrame para gobernador o apóyame para ser diputado y luego que se asume esos roles tan importantes, no cumples, bueno, entonces las personas necesitan participar para crear cambios, pero la responsabilidad fundamental obviamente está en los líderes que asumieron ese estilo de democracia representativa. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Tú haces un trabajo de comunicador, un trabajo periodístico, entrevistando, trayendo información valiosa, siendo un mediador entre la gente que tienes aquí. Yo soy un orientador y un motivador, pero yo no puedo hacer el trabajo de un bombero, no puedo hacer el trabajo de un ministro, no puedo hacer el trabajo de un neurocirujano, porque a eso no me dedico. Sí tengo unos derechos como ciudadano y los ejerzo en el momento que corresponda. Aquí hay una parte que tiene que ver con el liderazgo, que son aquellos que van a regir en alguna medida los destinos, los que influyen, los que trazan el norte, y las personas que le dan ese poder a los líderes. Cada quien le toca en su momento tomar las decisiones responsables. No podemos trazar una cartilla que funcione porque lo que es bueno para ti es malo para mí. Entonces, pues las personas tienen dos maneras. Tienen una que es muy racional y tienen una que es emocional, impulsiva, espontánea. Si la primera no funciona, siempre termina funcionando la segunda. La gente termina por reaccionar. Primitivamente. Si un hombre maltrata a la mujer y maltrata a la mujer y maltrata a la mujer, hay un momento en que la mujer o se defiende o se va. Diste una respuesta muy profunda. Estamos hablando del inconsciente colectivo y las reacciones primitivas de la gente, porque tenemos un momento que es un primitivismo enorme en Venezuela, en cuanto a las medicinas, la comida, todo. Y entre el hambre y la moral, siempre termina ganando el hambre. Tú no le puedes pedir a las personas que actúen de manera sensata cuando su supervivencia está en juego. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, una cantidad de personas actuando masivamente en un automercado buscando comida, no hay un pensamiento individual, sino colectivo. Sí, suponemos que es algo espontáneo, obviamente es el impulso de los apetitos el que genera esa respuesta. Ahora, si es inducido, bueno, sabemos que hay allí un interés político y alguien quiere pescar en río revuelto. ¿Qué información le darías tú o qué recomendaciones al venezolano en este momento que la está pasando mal? Muchos de nuestros amigos, señoras y señores mayores, gente común y corriente que nos ven aquí todos los días como nosotros, que ciudadanos a pie, ¿qué nos recomienda para sobrevivir? Bueno, lo primero es psicológicamente resistir. Entender que estás en un palo de agua que no va a durar por siempre, que por ahora es una especie de tormenta perfecta, que si te metes por aquí te golpea una ola y si te metes por allá también te golpea. Cada quien debe hacer su parte. Insisto en eso, aunque pareciera que lo más lógico es que las personas se pongan de acuerdo para crear un cambio en la realidad, pero hay algo en la cultura del venezolano. Este es un pueblo que tiende a no funcionar sin líderes. Este es un pueblo que siempre espera por los líderes. Y así es casi que desde Simón Bolívar hasta nuestros días. Las personas necesitan hacer su parte y hasta cierto punto, bueno, estimular a los líderes en los que ellos crean o generar nuevos liderazgos. Una vez hablé contigo aquí sobre el tema del autoliderazgo. Tú pones tu pieza, yo pongo mi pieza, tú pones tu pieza y el dibujo se arma. Lo que pasa es que normalmente estamos esperando que alguien venga a resolver los problemas y nadie puede ser libre esperando que lo liberen. Tú tienes que empezar a trabajar para cortar tus propias cadenas. ¿Qué hacer? Protección psicológica, filtra la información, prepárate mejor, haz alianzas, evita contaminarte y contagiarte desde el punto de vista emocional para no quedar atrapado. No significa que niegues la realidad, pero aquí es una lógica de resistir y producir. Resistir emocionalmente y producir porque la gente necesita comer, pagar colegio, conseguir el repuesto al carro. Entonces, de manera concreta, esos dos aspectos deben ganar nuestra atención. Me llama la atención que uses esa palabra, resistir, porque la han utilizado distintos entrevistados que dicen este es el año de Will Survive, sobreviviré. Sí. Entonces resistiré, sobrevivir. De las canciones que te dije, que no las había oído todavía, una que se llama Someone Like You, que la gente tiene que escuchar ese tipo de canciones para bajar el estrés. Además que esta tiene una particularidad, dice la de Adele, que si tú la respiras, que entonces tiene una respiración perfecta, la gente que tiene medio fobia. ¿Tienes alguna canción en particular, tú que eres músico, para ayudar a la gente a bajar ese estrés? No, normalmente yo escucho mantras hinduistas, ¿no? Mantras hinduistas. Me gusta utilizar mantras budistas, o Mani Padme Hum, Govinda, de Nathan-Kur. Es decir, pero una persona hurgando en su interior, hurgando en su fe en Dios, para aquellos que creen en Dios, una persona meditando, una persona enfocada en el momento presente, es decir, escapando
del terror de la mente que nos atrapa, en la depresión de nada va a mejorar o en la ansiedad de qué horrible lo que va a pasar. Bueno, en tu línea, My Sweet Lord de los Beatles, que combina un poco de... Y mira, de los años 60 todavía para bajar el estrés. Bueno, Reni, siempre es un placer conversar contigo y entramos en temas mucho más profundos de lo que esperamos inicialmente, pero gracias por estar siempre con nosotros. Encantado. Doctor Reni Jagoseski, ya regresamos con más para ustedes, con Tony Pensini por Globovisión.